Pues buenas tardes o buenas noches, vamos a comenzar esta conferencia. Os damos la bienvenida a todos los socios de Instituto Futuro, a los socios de Co-Ciudadana y de Sociedad Civil Navarra y al resto de asistentes también que vienen desde otras entidades o por su cuenta. Hay más de 100 inscritos. Esto demuestra el poder de convocatoria de estas tres entidades y la importancia que tiene para todos nosotros escucharte y profundizar en el tema que nos vas a proponer. Aprovechamos a agradecer la presencia de Juan Mora por su amabilidad al dedicarnos este día y por haber facilitado la organización de este evento. Esta conferencia, como os decía, está organizada por las tres entidades en colaboración con DN Management, Diario de Navarra. A todas estas entidades nos preocupa la importancia que tiene la justicia para el buen funcionamiento de la economía. Es verdad que todos tenemos ejemplos en lo cotidiano o en nuestra actividad. Realmente Mora lo que nos ha confirmado es lo que ya sospechábamos, que un sistema judicial tiene que ser eficaz y eficiente para poder aportar al desarrollo económico y que si este sistema es lento nos va a costar mucho más que dinero. En la charla de hoy esperemos que nos deis algún ejemplo y bueno, que no todos, porque así luego podemos leer el libro también, ¿verdad? Voy a aprovechar unos momentos para hablaros un poquito del Instituto Futuro. Yo soy Cecilia Uluchek y en este caso soy miembro de esta entidad. Somos un think tank, un centro de pensamiento. Está respaldado por más de 90 empresarios y directivos de la región y trabajamos por y para el desarrollo económico. Nosotros os invitamos a que os acerquéis y nos preguntéis y ojalá os podáis sumar también a este proyecto que tiene más de 22 años de recorrido. Lanzamos y estudiamos propuestas que van en la línea de la fiscalidad, de la competitividad regional y bueno, todo lo que pueda estar en relación al sistema económico, las infraestructuras en esta línea, ¿vale? Yo no quiero robar más tiempo porque aquí no somos ahora los protagonistas. Sí que quiero contaros que a continuación Carlos Andreu, que es miembro de Sociedad Civil Navarra, nos va a contar quién es Juan Mora y tras la conferencia será Aladino Colín quien organice la parte de las preguntas. Aladino Colín es de Co-Ciudadana y bueno, por mi parte nada más. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Cecilia. Para mí la verdad es que presentar a Juan, que yo no le conocía previamente, pero llevo con él desde las 10 de la mañana y nos hemos hecho amigos, de verdad. Es un ejercicio de humildad, porque alguien mira a alguien que no tiene una sola cana en su pelo, que haya hecho todo lo que les voy a contar ahora, que ha hecho, uno se mira a sí mismo y dice, ¿qué has hecho tú? ¿A qué has dedicado tu tiempo libre? ¿No? Porque la verdad es que es espectacular, ¿no? Juan es granadino, esto me entraba a primera de la mañana y estudiamos casi en el mismo colegio. Es licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho en las dos carreras por la Universidad Carlos III de Madrid, donde recibió el premio al mejor expediente en las dos disciplinas y el premio extraordinario de fin de carrera por la carrera de Derecho, ¿no? Esto con 24 años, imagínense, ya estábamos así, ¿no? Después hizo el máster en Investigación en Economía en el European University Institute de Florencia, que es, como saben, más o menos, está el Colegio Europeo, los que sepan algo de Europa, el Colegio Europeo en Brujas y en Polonia, y este es el tercer, digamos, instituto universitario que tienen las instituciones europeas en Florencia. Y después se doctoró en Economía por la Universidad Carlos III también de Madrid, en un tribunal en el que había dos personas conocidas de esta sala, ¿no? Que es Luis Garicano, que lo recordamos todos, y Paco Carrillo, que también es un colaborador de nuestras entidades, ¿no? Cuando termina la carrera empieza a trabajar en lo que entonces era Arthur Andersen, empezó en Arthur Andersen y acabó en Deloitte, ya saben ustedes la historia de la compañía. Entre el 2010 y el 2011 fue senior economista en el Departamento de Economía de la OCDE en París, teniendo a su cargo el análisis de las economías de Suiza y de España. Actualmente es senior economist en el Banco de Francia,
Realmente su plaza es Senior Economist del Banco de España, pero bueno, se lo hemos prestado un poco a los franceses para que les transmitan su inteligencia, ¿no? les pase sus conocimientos a los franceses. Además es abogado en ejercicio en el Colegio de Abogados de Madrid, es vicepresidente de la Asociación de Expertos Nacionales de Derecho de la Tecnología y del Observatorio para la Justicia de Aranzadi la Ley. Además es profesor visitante en Derecho y en Económicas en la Universidad Complutense de Madrid, en CUNED, en la Iowa University, en los Estados Unidos y en Singapore Management University. Casi nada. Ha recibido premios, el último el año pasado, el premio Rey Jaime I. En el año 2021 recibió el premio a la productividad del Banco de España y en el 2018 el premio del Colegio de Abogados de Madrid por sus estudios de Derecho Bancario. Ha publicado 4 libros. El último es el que nos trae esta tarde aquí, La factura de la injusticia, el sistema judicial, economía y prosperidad en España, publicado por la editorial Tecnos, que para los que estudiamos Derecho, como es mi caso, aunque no lo ejerzo, en la Facultad de Estudio de Derecho en Zaragoza había 2 tipos de profesores. Los buenos, que tenían un libro publicado en Tecnos, y el resto que tenía unos folios fotocopiados con un guairo de aquellos, ¿no? Un canutillo de aquellos. Entonces lo de Tecnos era como lo más que puede publicar alguien del mundo del derecho. Ha publicado más de 200 artículos científicos, capítulos de libros, papers, en temas que tienen que ver con su especialidad, que es la economía y el derecho. Igual que la conferencia que imparte hoy, ha impartido cientos por todo el mundo, en el Parlamento Europeo, en el Banco de Inglaterra, en la Fundación Rafael del Pino, en CaixaForum en Barcelona, en el Palau Macaya, en la Asociación Brasileña de Abogados Tecnológicos, en la Fundación Walter Kluivert, en la Universidad de Navarra, esta mañana terminada otra sesión allá, en la de Barcelona, Valencia, Salamanca, Estocolmo, la Pompeu Fabra, en fin. Ha participado en programas de televisión y es colaborador habitual de muchos medios de comunicación de nuestro país, como Expansión, El Mundo, Voz Populi, El Confidencial, La Razón, El Diario de Burgos, el ABC, etc. Habla inglés, francés, español e italiano y la verdad es que si disfrutamos esta próxima hora, tanto como llevo disfrutando yo con él desde primera hora de la mañana, les prometo que venir aquí habrá merecido la pena. Juan, todos tuyos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las instituciones aquí presentes, a Institución Futuro, a Ciudadana, a Sociedad Civil Navarra y la muy amable introducción por parte de Institución Futuro como por Sociedad Civil Navarra y por supuesto personalizo. Es siempre incluso personalizar, pero sin duda Isabel en todo momento por todo el contacto tan humano y tan bien dedicado. Ana, Carlos, de verdad un gran placer y muchísimas gracias por la muy amable y generosa introducción, más allá del currículum, ¿no? Más allá del currículum. Pues voy adelante, voy a encontrar cómo pasar las transparencias y vamos a ir adelante. Les agradezco muchísimo la asistencia, igualmente extiendo el agradecimiento al Casino por tenernos aquí y espero que podamos tener sin duda un debate de interés con transmisión de ideas donde podamos hablar de ejemplos concretos de por qué este tema que relaciona economía y justicia al fin y al cabo es tan importante para los ciudadanos, o debería serlo, y por tanto por qué debería estar más en el centro del debate de lo que a veces por desgracia está. Pues vamos a por ello. La pregunta básica que vamos a trasladar aquí es, sin duda, como digo, la relación o la importancia que tiene la justicia para el buen funcionamiento de una economía. El material que traigo está mayormente resumido en un libro de un carácter más o menos divulgativo, que es este libro que se publicó recientemente, La factura de la injusticia, y que trata precisamente todas estas cuestiones que vamos a ir desgranando, siempre de forma breve para que podamos tener un debate y, como digo, un intercambio de ideas, de opiniones y de críticas, si las hay, por supuesto. Y como siempre digo, también eso es importante, al trabajar en instituciones públicas. No es el caso en este momento, porque yo trabajo, por supuesto, en instituciones públicas, pero estoy aquí a título personal. Mi intervención y mis opiniones son, por tanto, a título personal. Y vamos directamente con el que tal vez sea el mensaje de resumen
más importante del libro, pero creo que más importante en toda la cuestión que relaciona justicia y economía. Y hay una primera reflexión: seamos o no seamos juristas o abogados, tengamos por tanto formación jurídica o no, tenemos todos como ciudadanos las intuiciones básicas, diarias, de qué significa tener un sistema judicial en un país como España, en otro país desarrollado. Un sistema judicial, siendo informal por los términos, pues el sistema judicial está ahí como un instrumento de mejora de la relación entre los ciudadanos de las empresas y también de los ciudadanos de las empresas con el gobierno. ¿En qué sentido? En nuestras vidas será muy difícil que no tengamos conflictos, malentendidos, problemas con otros ciudadanos o con otras empresas. Hablo de la perspectiva privada de la vida. Ante esas rencillas, conflictos, malentendidos, cuando no somos capaces de solucionarlos de forma personal, al final como ciudadanos terminamos recurriendo a un tercer componedor, al sistema judicial, que nos ayuda a disciplinar esas relaciones, a poner orden en esas relaciones. A veces de forma forzada, es decir, el juez termina por imponer una solución que disciplina a la parte que no está cumpliendo correctamente con sus obligaciones. Esa es una institución y una intuición básica que tenemos todos como ciudadanos de por qué el sistema judicial es importante. También el sistema judicial es importante porque es la última barrera frente a un sector público que funcione mal. A un ciudadano que contrata con nosotros algo y que no se comporta correctamente, sin duda, podemos recurrir a la justicia, pero podemos intentar convencerle con las palabras o con distintos tipos de presión, siempre dentro de la legalidad y de las buenas formas. Pero a la administración pública no podemos convencer de ninguna manera, no podemos ir a correar la puerta de un ministerio o de una consejería. La última barrera para conseguir que el sector público se comporte de acuerdo a la ley o de acuerdo al honor de sus contratos es el sistema judicial, son los jueces, son los magistrados. Es a ellos a los que podemos pedir que pongan orden en la relación entre ciudadanos, empresas y el sector público y limiten la expropiación. Y no digo expropiación en el sentido clásico de la palabra, en que el sector público construía una carretera y entonces expropiaba un terreno. Y si eso es o era injusto, requeríamos la acción del sistema judicial. Este tipo de expropiación injusta es harto raro que se observe en España a día de hoy. Pero lo que sí observamos es otro tipo de expropiación, que igual no es el término jurídico más correcto, pero que todos tenemos intuitivamente, que es cuando el sector público favorece de forma injusta unos intereses frente a otros, pierde su neutralidad. ¿Cuándo? Pues por ejemplo, imaginemos que un sector público de cualquier administración favorece unos canales de televisión frente a otros, unas ideologías en los medios privados frente a otras, o unos intereses frente a otros. Eso también es expropiación. Está expropiando el valor de determinados intereses empresariales frente a otros porque no está perdiendo su neutralidad del sector público. En todos esos casos, el único recurso que tenemos como ciudadanos o como sociedad es, de nuevo, la justicia. Y la máxima importancia que tiene el sistema judicial, ya no solo en esta presente, sino como decía el anterior. Eso hasta ahí, creo que estamos todos en el mismo momento y mismo entendimiento como ciudadanos. Pensemos como pensemos sobre la importancia que tiene en todo momento el sector público judicial, que esté ahí, que sea sólido y sea fiable. Pero ahora viene lo interesante, que es lo que nos conecta en este debate y que tiene que ver con la economía. Y aquí trae a colación un premio Nobel de Economía, ya nos abandonó hace algunos años, dentro del premio Nobel de Economía del año 93, que fue Douglas North. Y Douglas North nos dijo algo que creo que es rompedor, muy interesante, y que de hecho se sustenta con los datos como veremos más adelante. Y nos decía: la principal diferencia que podemos observar hoy entre las economías que consideramos desarrolladas y aquellas que no lo están o no lo están tanto, la mayor diferencia proviene del funcionamiento de sus sistemas judiciales en la historia, proviene de su seguridad jurídica, proviene de su fiabilidad. Los países que de largo plazo no son capaces de proporcionar fiabilidad, seguridad jurídica, el calor institucional necesario para que las empresas crezcan, tengan suficiente cariño por parte de sus sociedades, por ejemplo, de respeto a sus derechos de propiedad, las sociedades que no les dan ese calor son sociedades que no avanzan. De ahí que el sistema judicial
sea la pieza central de largo plazo del desarrollo económico. La seguridad, de nuevo, repito, la seguridad jurídica. Y me dirán ustedes, eso no puede ser, eso no puede ser. Lo que define el crecimiento económico de un país o de una región son sus infraestructuras, es su capital humano, es si la universidad pública o privada de Navarra tiene más o menos ordenadores, es la calidad de sus profesores, es la calidad de estos actos, es la calidad de sus instituciones, de sus fundaciones y de su red social. Sin duda, lo que nos dice North es que nada de eso enraiza bien si no existe el ingrediente de seguridad política. Es decir, podemos invertir mucho en infraestructuras, podemos tener muchos ordenadores en las aulas, que si el país no es fiable, si no tenemos calor institucional suficiente, todo ese esfuerzo no enraiza, no crece, no se desarrolla. Y ahí que sea la finalidad del debate es, por supuesto que sí, hay que invertir bien en infraestructuras y tenemos que tener muchos kilómetros de autovía, pero hay que tener la base que te permite que las empresas utilicen las autovías para poder producir. Esa es la idea central y si nos la creemos, que yo me la creo, la gran pregunta o las preguntas que contestarán a continuación y que nos surgen inmediatamente es ¿y entonces cómo funciona el sistema judicial español? ¿Estamos en buena situación o no estamos en buena situación? ¿En qué podemos mejorar? Y de nuevo, si eso es verdad, si esa afirmación tan radical y tan rompedora es verdad, y yo me la creo, entonces tendrá que verse en los datos españoles también, no solo a nivel etéreo sobre que las normas salen de 200 años, ¿no? Sino en España hoy. ¿Cómo se ve eso hoy? Y eso se ve en los datos españoles y eso es lo que vamos a hacer en esta presentación. Tratar con datos el sistema judicial, que es el valor añadido que puedo dar, y tratar los impactos económicos del sistema judicial para España en concreto con datos reales de España. Y vamos a la primera pregunta. ¿Cómo funciona? Si el sistema judicial es tan importante, tendríamos que poder o deberíamos intentar analizarlo con datos. Y empiezan las sorpresas, porque claro, estamos todos de acuerdo también, creo que sin duda si hay un debate inflamado en España, de forma permanente, o en los últimos 30 años, es el debate de la justicia. Es un debate muy de cafetería lo primero y muy crítico. Creo que también estamos todos en la misma situación cuando pensamos que se habla mal de la justicia siempre, o en las últimas décadas, sobre que tenemos una justicia que no está en condiciones, que funciona muy mal, que funciona muy lentamente, que impide todo tipo de iniciativas. Bueno, vamos a intentar verlo más allá de esas afirmaciones muchas veces que se inflaman y se utilizan como arma arrojadiza en cualquier momento de la política. ¿Qué nos dicen los datos? Bueno, los datos nos dan una sorpresa dentro de un país que es tan autocrítico y especialmente crítico con el sistema judicial. Yo no tengo intereses en ningún sentido de favorecer o no la justicia ni ir en contra de una ideología o de otra. Yo trabajo con datos y los datos, sorpresa, de forma contundente, en base a diversas metodologías fiables y contrastadas, los datos nos dicen que el sistema judicial español funciona en la media internacional. Nuestro sistema judicial, en media, grosso modo, es un sistema que funciona igual de bien o igual de mal que el del resto de grandes países europeos o en general de las economías que funcionan bien en la OCDE. Es una sorpresa, pero los datos son así. Ya hablemos del tiempo de resolución medio, como del coste de funcionamiento, como la predictibilidad, que es un tema más complicado de analizar, pero ahí está. Esto sin duda rompe un poco el debate que se suele tratar y por tanto creo que también es importante ponerlo encima de la mesa porque repetir el mensaje hacia afuera de que nuestro sistema judicial no funciona bien, o que más bien repetir el mensaje hacia el exterior de que tenemos un farolillo rojo comparado con el resto de Europa, sin duda no nos beneficia para nada como economía ni como país. Entonces hay que poner las cosas a veces un poco en el orden correcto que nos dicen los datos. Lo digo porque a veces también cuando escuchamos datos de Inglaterra, no digo el Reino Unido, digo de Inglaterra concretamente, tienen un sistema judicial que a nivel estadístico funciona peor que el nuestro, pero tienen una venta exterior mucho mejor que la nuestra. Y eso les hace ganar mucho dinero, mucho dinero. Pero bueno, estas tablas de aquí muestran algunos datos que resumen esta información tanto en días, tiempos de resolución, como en costes, y son datos que provienen de la OCDE, lugar en el que trabajé personalmente en el proyecto, pero también son datos de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia o los datos del Banco Mundial. Claro, ¿estoy diciendo que tengamos un sistema judicial magnífico? No, yo no estoy diciendo que tengamos un sistema magnífico, estoy diciendo simplemente
que tenemos un sistema equiparable, por ejemplo, al francés. Mejor que el italiano, mejor que el inglés, peor que el alemán, peor que el de los países nórdicos, pero en media un sistema judicial equiparable. Hablaremos enseguida de Navarra en concreto, pero un sistema medio equiparable, eso es importante. Pero estoy diciendo que esto es, déjenme que sea muy informal, esto es la bomba. No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo simplemente que estamos en la media. Y también digo, con datos, que el sistema judicial español tiene problemas graves. El primero, el que resume este gráfico de colores, con tonos de azul, con las provincias de España. Si la justicia, de nuevo hablando grosso modo, es el único poder del Estado que es central, deberíamos poder exigirle que proporcione el mismo tipo o nivel de seguridad jurídica y de servicios en cada lugar de España. Bueno, tenemos un primer problema, siendo un lugar común pensar que debería proporcionar, como digo, algo igual en todos los lugares, esto no es cierto. Los distintos tonos de azul muestran los niveles de congestión judicial a nivel provincial en España. La congestión no es otra cosa que la carga de trabajo respecto de las posibilidades que tiene el juez o los magistrados de resolver esa carga de trabajo. Cuanto más oscuro es el color, mayor es la congestión. Más tiempo de resolución necesitan los jueces para resolver conflictos. Más saturados están. Más alta es la pila de casos sin resolver que se encuentran en las pilas de trabajo de cada órgano judicial de España. Esto no debería ser así. España claramente tiene dos velocidades. Una España pintada de color claro, que de hecho es más eficaz y funciona más rápido que la media europea. Y entre esos lugares, Navarra. Dentro de los problemas que podamos pensar sobre el sistema judicial navarro y podamos pensar que podría ser mucho mejor, Navarra está mejor que la media europea. Y otros lugares de España que posiblemente tienen una hiperpoblación respecto de sus recursos públicos dedicados a la justicia, Madrid, Andalucía, Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana, tienen sistemas judiciales mucho más pesados. En otras palabras, una empresa que quiere implantarse en España debería mejor escoger Navarra a escoger Madrid si prevé la posibilidad de tener que utilizar el sistema judicial. Por cierto, todas van a tener que utilizar el sistema judicial. Pero esto es un tema, y es un tema que ya no como navarros o como andaluces o como madrileños, es un tema país que nos debería preocupar. También porque importa a las empresas de Navarra, porque las empresas de Navarra, si se extienden a otras provincias, tendrán que utilizar el sistema judicial de otras provincias. Bueno, pues un primer problema. El otro gran problema, que no son problemas menores, es el problema del estancamiento. Podemos decir que estamos en la media, pero es que no salimos de esa media. España no está en la media. España es un país que es muy rico y España es un país que en los últimos 40 años ha sido capaz de multiplicar su Producto Interior Bruto y, por supuesto, ya no es un país medio de la OCDE, es un país muy rico de la OCDE. Sus servicios públicos deberían haber avanzado al ritmo del funcionamiento de su economía. Y esto no es el caso. Algunos servicios públicos sí y la justicia no. Este gráfico de aquí muestra simplemente la tasa de congestión media de España, pero también graficando grandes conjuntos como Andalucía, Cataluña y Madrid, y vemos que la congestión, es decir, esas filas de trabajo, oscilan de arriba abajo, pero nunca se despegan del 1,8 de 2 puntos de congestión. Suele haber el doble de casos en la pila de trabajo de lo que el sistema es capaz de resolver. Y esto se va acumulando. Deberíamos ser capaces, como país rico y país que se ha desarrollado, de haber sido capaces de mejorar esto y que el camino hubiera ido hacia abajo. Pero no hemos sido capaces. Dos problemas que están por solucionar. El caso Navarro, como decía, por hacer un foco, es que Navarra, dentro de esta pintura mala, es decir, dentro de este mensaje que no es nada positivo, Navarra tiene el sistema judicial con mejor rendimiento de España. En ese sentido es, sin duda, un incentivo económico más que tiene Navarra para comprar, sin lugar a dudas. Dentro de que no nos pueda alegrar la situación general. Pero Navarra es el sistema que mejor funciona de todos, a pesar del empeoramiento en los últimos años. Y esto es importante también, la comparación. La media española está mucho más por encima y arriba de todo, como os decía, regiones como Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Valencia, Baleares en este caso, pero Cataluña y Canarias también están muy arriba. Hasta aquí hay una primera mitad de esta historia y pueden ustedes pensar, ya está, ya hemos hablado del sistema judicial, pero hay un tema importante que tenemos que hablar también y es otro de los grandes problemas de las conversaciones que a veces se producen en el contexto informal, es que nos olvidamos que el funcionamiento del sistema judicial es un problema de dos. No consiste en que los jueces, entre comillas, producen resoluciones judiciales, no.
Unos producen las funciones judiciales, que es el sistema judicial formal, los jueces, magistrados, el personal al servicio de los jueces o del sistema judicial, los servicios públicos, pero la otra mitad de la historia que explica cómo funciona todo es la demanda de conflictos. ¿Cuántos conflictos llegan al sistema? Porque el mejor sistema judicial del mundo, con los mejores jueces y magistrados formados, con los mejores recursos, con los mayores recursos públicos invertidos, sería un sistema judicial desbordado si estuviera en una economía, en un país, en una sociedad que es extremadamente litigiosa, porque siempre estaría desbordado. Da igual lo que hagamos, siempre estaría desbordado. Y la percepción ciudadana sería siempre mala. Bueno, pues atención. Este resultado de Barras, si no me equivoco, fue la primera vez que se pudo hacer. Lo hicimos en la OCDE con datos comparados país a país, con mucho cuidado, porque era un gráfico realmente muy delicado de hacer, porque usamos gráficos y datos oficiales consultados por cada país. Este gráfico resume cuántos conflictos llegan a cada país, a cada sistema judicial, corrigiendo ese gráfico o esa información por la riqueza del país o por la población del país. Como es natural, no puedo comparar directamente España y Rusia, ni España y Francia. Hay diferencias ya directamente en población y diferencias. Por tanto, el número de conflictos divididos por la población o por la riqueza nos da la tasa de litigiosidad. Bueno, pues descubrimos de forma inesperada que España es, o era al menos en la etapa del gráfico, el tercer o cuarto país más litigioso de toda la OCDE. En otras palabras, nuestros abogados y nuestras empresas y nuestros ciudadanos arrastran o empujan al sistema judicial de España tantos conflictos al año como para situarnos en el tercer o cuarto puesto a nivel internacional. No hay nada malo en ello, litigar es un derecho fundamental. Tenemos, por supuesto, reconocimiento en que tenemos que poder hacer esto, pero es como se dice en medicina, ¿no? Es como una medicina, es too much of a good thing. Tal vez estamos tomando demasiado de la medicina, tal vez esto nos lleva a un punto de colapso. Y si llegamos a un punto de colapso, no tenemos justicia. Este gráfico, por tanto, es importante también a nivel de gestión pública. Deberíamos ser capaces como empleados públicos, como gestores públicos, como gestores del sistema, como jueces, como magistrados, analizar cuáles son los motivos que una sociedad, por su base industrial o su falta de ella, su estructura social, su estructura profesional, su conflictividad cultural, puede llegar al caso de arrastrar tanta conflictividad al sistema. Hay una pregunta unida y muy relevante, y es, entonces, la culpa de esto la tienen los abogados. Sin duda, aquí tenemos abogados en España que no gestionan como deberían y engañan a los ciudadanos de las empresas para que siempre litiguen y entonces esto está diseñado por ellos. Bueno, atención a un tema. Un poco el reto del libro fue intentar también solucionar con datos, intentar poner datos a afirmaciones populares que circulan, que están en viral. Y una de esas afirmaciones era: en Madrid hay más abogados que en toda Francia. ¿Le suena la afirmación a alguien la ha oído? Yo creo que circula. Pues resulta que estadísticamente es verdad. Yo lo miré con datos, siempre con mucho cuidado. Yo estoy colegiado en Madrid, atención. En Madrid hay más abogados colegiados que en toda Francia. Pero, como siempre pasa, eso es una caricatura, porque el caso francés es un extremo y el caso de Madrid es un extremo. Juntas los extremos y te sale una caricatura maravillosa para un dibujo animado. Pero la realidad es que, sí, España tiene estadísticamente unos poquitos más de abogados per cápita que otros países, pero no da para una caricatura. No es el caso, no es el caso. Es verdad que en este debate podemos discutir sobre si aumentar el mercado de la abogacía es verdad que puede arrastrar un poquito más de proporcionalmente la si aumentáramos un 1% el mercado de la abogacía, es verdad que eso podría arrastrar un poco más del 1% de conflictos al sistema. Por tanto, es verdad que hay una cierta relación entre el tamaño del mercado de la abogacía y la conflictividad, pero no es en absoluto de un tamaño este potencial problema como para ponerlo en la portada de un libro. A ver si me entiendo. Entonces, bueno, todo forma parte de que los datos nos dan una cierta disciplina en un debate que siempre está inflamado y en el que, por desgracia, quien sale perdiendo es España como país, por su imagen y por sus circunstancias. Por el caso también estoy diciendo que yo en ningún momento he defendido que el sistema judicial español sea lo mejor.
he dicho que está en la media, es comparable con otros países, pero os he dicho que no está al nivel de lo que tendría que ser nuestra economía a día de hoy, que es una economía de un tamaño enorme, enorme. Donde hay regiones españolas, por ejemplo, que tienen más PIB que Portugal, son las propias regiones. Entonces, debería el sistema judicial responder de una manera en que nos fuera posible utilizarlo como tractor de crecimiento económico y no como detractor de crecimiento económico. Entonces, les prometía que íbamos a relacionar de verdad las afirmaciones de North genéricas con datos españoles. Y vamos a ver si es verdad o no es verdad que el sistema judicial español afecta o no al desarrollo económico de España. Bueno, pues con mucho cuidado, con buenos datos, con buena metodología contrastable y con metodologías publicadas en informes que son públicamente descargables en Internet, que están publicados en el Banco de España o en otras instituciones, lo que hemos hecho ha sido modelizar econométricamente, modelizar estadísticamente la relación entre buen o mal funcionamiento de la justicia, también lugar a lugar, juzgado a juzgado, localización a localización, con resultados económicos. Y efectivamente, el sistema judicial español en su funcionamiento afecta de forma clara, estadísticamente significativa, de forma contundente el funcionamiento de la economía en España o provincia a provincia o región a región. Por ejemplo, sabemos que cada punto de congestión judicial, cada punto de aumento de esa pila de trabajo terrible que se encuentran los jueces y los magistrados en España, cada punto de congestión judicial le cuesta, por ejemplo, a Madrid 3.400 viviendas en alquiler o a Barcelona 3.100. En otras palabras, en el debate actual sobre la falta de viviendas en alquiler, deberíamos hablar también de cuántas viviendas perdemos por la falta de seguridad jurídica. Además del debate sobre si diseñamos o no diseñamos de una manera o de otra una ley de alquiler y discutimos sobre estrategias distintas de lo que metemos en la ley de reforma de la LAU o no, o en incentivos regionales, lo que tenemos que pensar es que la propia seguridad jurídica, la propia percepción de que los jueces sean defensores del buen funcionamiento de los contratos, eso atrae o detrae viviendas en el mercado de alquiler. Y no es etéreo, es que se mide con datos y, como digo, un punto de congestión tira abajo 3.400 viviendas en alquiler. Hay 3.400 propietarios que se retiran del mercado de Madrid, por ejemplo, por la percepción de que si tienen la casualidad de encontrarse un inquilino que no les paga, que hace un mal uso del piso, el miedo que tienen de que el sistema judicial no responda rápido a algo que es legítimo, que es la defensa de su contrato, nada más. También va al revés, es decir, que un inquilino se encuentre con la posibilidad de que tenga un propietario que no arregla en absoluto la vivienda cuando legítimamente tiene que hacerlo. Es lo mismo, son mercados bilaterales y te encuentras con circunstancias. Más temas. ¿Se acuerdan del mapa bicolor? O bicolor porque básicamente tiene dos colores, porque tiene muchos grados. ¿Qué pasaría si España, toda España, se pusiera más bien del color de Navarra? Si toda España se pareciera más a las provincias menos congestionadas. En otras palabras, ¿qué pasaría si España toda ella funcionara de forma al unísono con un mismo estándar judicial, que fuera un buen estándar judicial? Y no estamos pidiendo el estándar judicial de Noruega o una fantasía de reformar la justicia española ya para que se parezca a otro sistema judicial de otro país. No, no, nuestro propio sistema judicial con nuestras instituciones, ¿qué pasaría si se pareciera un poco más al mejor estándar que somos capaces de producir como país? Si lo lográramos, conseguiríamos aumentar, debido a esa seguridad jurídica, entre un 0,6 y un 2,8% del tamaño medio de las empresas en España. O conseguiríamos también que hubiera entre un 5 y un 7% más de emprendedores. En otras palabras, hay más jóvenes o no tan jóvenes que se atreven a emprender cuando de nuevo notan ese calor institucional que les da la seguridad de pensar, si tengo un problema con un proveedor, si tengo un problema con otras empresas, si tengo problemas con los clientes, podré recurrir potencialmente a la ayuda del sector público, pero concretamente la ayuda del sistema judicial que discipline esas relaciones, porque yo como emprendedor no puedo hacerlo todo. Pues eso se ve en gráficos, se ve en datos, se ve en modelos estadísticos. Es más, incluso más todavía bajando a los garbanzos, a lo que nos interesa. Todos en algún momento de nuestras vidas, o casi todos, querremos tener acceso a una vivienda, sobre todo los más jóvenes, y necesitamos crédito. Pero si tenemos una empresa, somos emprendedores, o ya no somos emprendedores, si tenemos una gran empresa, necesitamos financiación. Bueno,
uno de los resultados más contundentes que se han observado, ya no solo para España, sino para otros países, es que la justicia, el buen funcionamiento de la justicia, esa seguridad, se relaciona con el crédito disponible que circula en una economía. Y eso vale para comprarse un piso y pedir dinero a un bajo tipo de interés, y también vale para las empresas para encontrar dinero a un bajo tipo de interés y que haya una relación fluida con el sistema bancario. Bueno, hemos observado que de nuevo conseguir reducir en un punto esa congestión judicial podría aumentar en un 0,32% la tasa de crédito total respecto del Producto Interior Bruto del país. En otras palabras, buena justicia es buen crédito y por tanto es hipotecas, emprendimiento, porque puedo financiar proyectos, puedo financiar una máquina de laboratorio nueva para la universidad o para una empresa y puedo financiar un ascensor en una comunidad de vecinos. Es que básicamente es eso, es la realidad. Último experimento que hemos hecho, el último que hemos publicado, por supuesto siempre descargable, en contexto, en esto concretamente, que en Banco de España. Obtuvimos información de la vida de 650.000 empresas españolas, año tras año. Observamos cómo invertían esas empresas y en qué lugar de España, en qué lugar estaban localizadas año por año. Siempre respetando, por supuesto, la privacidad de las empresas, anonimizando lo que hay que anonimizar, pero teníamos una base de datos muy valiosa. ¿Y qué hicimos? Cruzar esos datos de inversión con la historia judicial de España. También con las tasas de congestión, lugar a lugar, administración a administración, año tras año. Tenemos un magnífico, lo que sea un magnífico panel que relaciona muchísimas cosas, pero tenemos sin duda una base de datos magnífica de más de 3,5 millones de observaciones. Con mucha paciencia, seguir estadísticamente la relación y resulta que este gráfico, que no grafica 650.000 veces la información, lo hemos reducido a 50 para que sea visualizable. Este gráfico resume todo lo que hicimos, tan sencillamente, donde resume la relación entre inversión y congestión judicial. Y lo que observamos, cada punto es una provincia española. Lo que observamos es que en media, en la historia, las provincias españolas que han dispuesto de un sistema judicial menos congestionado, por tanto más ágil, que mejor funciona, más eficaz, son las provincias que en términos medios, en términos también relativos respecto a otros factores, han sido provincias en las que las empresas han invertido más. Y todas las empresas diferencialmente invierten más. En otras palabras, repito el mensaje, la justicia no es algo de una pila de papeles en un juzgado. La justicia importa muchísimo para las empresas, pero también para la competitividad y el crecimiento de cualquier ciudad, cualquier provincia, cualquier región, cualquier sociedad. Y eso es que se observan los datos reales, empresas españolas reales con datos judiciales reales. No nos podemos quedar ahí, esa es la cuestión. Creo que estamos todos de acuerdo en que todos como instituciones, como fundaciones, como empleados públicos, como ciudadanos, lo que queremos es, más allá del análisis, queremos tener posibilidades de mejora o ideas para mejorar. Hay muchas. Curiosamente les digo, España no invierte menos en justicia que otros países. Otra gran sorpresa a nivel estadístico. Tenemos un presupuesto de justicia, si sumamos los presupuestos regionales cuando la justicia está transferida y el presupuesto del Estado, España no invierte menos en justicia que otros países. Invierte distinto. Y ahí hay un tema que tenemos que hablar. Resumo todo el mensaje sobre las posibilidades de mejora en una frase de nuestro querido, por desgracia fallecido hace ya algunos años, Santos Pastor. Santos Pastor fue un catedrático de análisis económico del derecho que se especializó muchísimo en la relación entre economía y justicia. Y Santos Pastor dejó una frase, es una frase de prensa, la dejó escrita en el diario El Mundo, que dijo: se necesitan más medios, pero no de forma indiscriminada. Lo que estaba diciendo Santos Pastor es: no estamos mal de recursos. Es decir, que España es un país rico y además es que no invierte poco. Lo que pasa es que invertimos tal vez en cosas que no tenemos que invertir o que no funcionan dentro del sistema judicial. ¿En qué deberíamos invertir? Bueno, pues del análisis actual sabemos que los euros invertidos en la digitalización del sistema judicial, no solo en inteligencia artificial, que es como el tema de moda, sino en cosas más del día a día, que es que el sistema judicial, los jueces tengan buenos medios, buenos ordenadores, pero que tengan acceso a la relación al ciudadano vía email, que los ciudadanos tengan mecanismos de verdad de videollamada, que pueda haber una relación que ahorre al ciudadano y al juez un viaje de 50 kilómetros.
Ese tipo de cosas importan, incluso aunque suenen tan primitivas en el año 2024. Eso importa y mucho, y aunque parezca sorpresa, España no estaba al nivel del resto de países. Incluso en el año 2011, España no estaba al nivel de los países, en cosas tan pequeñas y tan asumibles como videollamadas, emails y tener sistemas informáticos fiables y el expediente electrónico y demás. En todo eso hay que avanzar y da muy buen resultado. Pero hay otras cosas más, que es el siguiente paso. Hay que invertir también en tener mejores datos. Tenemos muy buenos datos, pero tener más todavía y usarlos con modelización estadística que permita realmente identificar los problemas a tiempo y, por tanto, construir sistemas de gestión capaces de hacer ese tipo de identificación a tiempo para poder derivar los problemas. Este gráfico de aquí, que pone países, son los resultados de muchos países de haber hecho el esfuerzo de tener mecanismos de identificación temprana de casos problemáticos. Muchas veces los sistemas judiciales empiezan a funcionar mal porque se atoran. Un juzgado que tiene una pila de trabajo, le llega, si no está especializado, le llega un caso duro, muy difícil de resolver a nivel de una insolvencia empresarial, un caso de una bancarrota, lo que es el derecho concursal, son casos y problemas muy concretos a nivel muy complejos a nivel jurídico, y un juzgado que tiene que resolver desde el alquiler de un señor hasta que me muerde el perro del vecino, pero se queda atorado 6 meses con un caso difícil a nivel empresarial con una bancarrota, con un tema de derecho concursal. Identificar lo que te viene de camino es importante. Los países que identifican mejor son países que ordenan mejor, siempre con respeto a las reglas del juego, los casos en órganos a veces especializados o no, y son capaces de lograr mejores rendimientos judiciales. ¿Más soluciones? Sin duda. Esto es un reto del país. Que no todo vaya al sistema judicial. España es un país culturalmente muy conflictivo, no hay nada malo en ello, es un derecho fundamental nuestro y del resto de países europeos. Tenemos derecho fundamental a litigar, pero también podemos litigar y enfrentarnos, pero no hace falta que sea siempre el juez el que tenga que resolver el conflicto. La cuestión es que tal vez podamos recurrir más, como otros países, a utilizar mecanismos alternativos, como la mediación, el arbitraje, la conciliación. Pero el gran reto país es ese. ¿Estamos preparados culturalmente para dar ese paso? No. Y les aseguro que este debate está vigente. Por mucho que queramos desde el sector público obligar a los ciudadanos de las empresas a ir al arbitraje o a una conciliación antes de ir al sistema judicial, es la sociedad, la abogacía, las empresas que tendrán que aceptar o no que esa solución sea válida. No está nada claro. España en el pasado ha fallado, en España no han funcionado bien. En países de nuestro área cultural, países latinoamericanos, por ejemplo, que se parecen mucho a nosotros, no ha funcionado. En Italia han tirado por otro camino y es te bonifico fiscalmente. Si utilizas el sistema de ADR, es decir, por ejemplo, un arbitraje, si vas a un arbitraje o una conciliación y tienes éxito, te bonifico fiscalmente con 500 euros. Pues cada país está intentando distintas técnicas, pero si al final el resultado es tener un sistema judicial que funcione mejor, habrá que experimentar. Y sin duda, es abrir un melón complicado, pero hay que hablar con valentía de los diseños país, de las tasas judiciales y de las costas judiciales, con valentía, con respeto a lo que diga el Tribunal Constitucional, pero es un tema que hay que hablar. No podemos no mirar el problema estando en un país que, como digo, es en algunos momentos de la historia el tercer o cuarto país más litigioso de toda el área. Es decir, estamos muy por encima de los fundamentales, de lo que explica lo que pasa en este país. Y hay un tema más, que es un gráfico que casi da miedo, y es parte de la conflictividad del país. Parte de la complejidad del país puede que venga de la complejidad de nuestro marco regulatorio. Y esa es una cuestión. Sin duda, los ciudadanos en parte y las empresas en parte litigan porque a veces no entienden bien las normas escritas de un país. O el derecho del país es demasiado complejo para algún funcionamiento normal de las empresas de los ciudadanos. A día de hoy, otra gran cosa que podemos hacer es, además de medir la justicia con datos, podemos intentar... No es el mío. El mío está mal. Además de medir la justicia con datos, podemos intentar por primera vez en muchos años medir el derecho escrito con datos. Y eso es muy interesante porque sin ninguna intencionalidad es como ir a un bosque y decir, ciudadanos, en este bosque hay 5.000 árboles. La medición, los datos nunca son enemigos de nadie.
solo nos pueden ayudar para gestionar mejor el sector público y el sector privado. Son datos. Luego se utilizan de la manera que se utilizan es otro tema. Bueno, ¿por qué no medimos el marco regulatorio español? Este gráfico resume el número de normas aprobadas por España, por todas sus administraciones, año tras año, desde la época en que España pasó a ser de nuevo democracia. En concreto, empieza el año 79 y termina el año 2022. Pero tenemos datos incluso hasta el año 65 hacia atrás. Y por supuesto ya tengo el dato de 2023. España, en los años, finales de los años 70, España, el conjunto de sus administraciones publicaba 3.000 normas nuevas al año. 3.000. Hoy día, las administraciones españolas en conjunto publican cerca de 12.000 normas nuevas cada año. Es un volumen de información que es muy difícil de gestionar, incluso si pensamos en mentes brillantes como los magistrados del Supremo. Es que si contamos, hablamos de cientos de miles, más bien de millones de páginas de información. Hablamos de que España como país, desde el inicio de la democracia, ha publicado más de 400.000 normas nuevas desde ese año. Más de 400.000 normas nuevas. Sin duda, pues es un debate. Y otro debate es, ¿y quién es el responsable de este gran aumento normativo? Este gráfico lo que muestra es, por colores, el nivel de administración. La línea azul es la Administración Central del Estado, o la Administración General del Estado. La línea roja es la producción de normativa, déjeme usar una palabra como económica, la aprobación de normativa por parte de las comunidades autónomas. A día de hoy, cerca del 65% de toda la producción de normas de España proviene del nivel autonómico. Cada vez que pasa un año, por tanto, entran 12.000 normas nuevas al sistema, la mayor parte de esas normas ya no son centrales, no son normas del juego común, sino son normas del juego específico. En otras palabras, cuando una empresa navarra quiera cruzar la frontera de Navarra hacia otras regiones, no hace falta que sea aquí al lado, puede ser Andalucía o Cataluña o Comunidad Valenciana, tiene que enfrentarse con cada vez marcos normativos cada vez más diversos. Y sabemos estadísticamente que esto no está ayudando. Aparte que genera conflictividad, no ayuda a la entrada de empresas ni ayuda al contexto empresarial. Aparte de la volumetría, de poder medir el volumen de las normas, y eso era el gráfico, digamos, del miedo, porque sin duda genera una cierta polémica, hay otros temas de regulación que podemos ver. Y es que esa normativa está bien o mal redactada, y si esa normativa guarda relación, genera redes de contactos raros, en otras palabras, que para leer una norma tengas que leerte otras 50 normas, que haya muchas revisiones normativas a conceptos de otras normas, con lo cual sí que de verdad necesitas formación jurídica porque te pierdes, y todo ciudadano al final va a tener que tener una licenciatura en Derecho para poder guiarse en el sistema. Todo eso se puede medir con datos a día de hoy. ¿Qué podemos observar? Bueno, pues a nivel gráfico, esto da para toda una discusión, todo el tema de la regulación en sí misma, pero este gráfico, por ejemplo, estas telarañas han construido con estadística el número de contactos que hace cada norma con otras normas dentro de cada comunidad autónoma. Concretamente, solo grafica las normas que tienen más de 50 enlaces o remisiones normativas a otras normas, como una manera, digamos, de resumir los marcos normativos de las comunidades autónomas. Pues hay telarañas muy complicadas, ya, muy complicadas. Es decir, aquí tenemos Comunidad Valenciana, aquí tenemos Madrid, muy complicada, Cataluña es realmente una comunidad autónoma muy complicada, y en el lado bueno de nuevo, Navarra. No encontramos estadísticamente ni una sola norma en Navarra que haga más de 50 revisiones normativas. En otras palabras, por distintos motivos, Navarra no está produciendo o no ha producido normas complicadas. Pero en el contexto español hay lugares realmente complicados, legalmente complicados. Una empresa tiene que enfrentarse a una telaraña así para entender concretamente el mercado de cualquier tipo en la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Ya no solo hay muchas normas, sino que entre ellas construyen, como digo, redes complicadas. Y además sabemos, y esto es general para toda España, sabemos que en media las normas españolas, concretamente las autonómicas, y esto vale para toda España, están cada vez peor redactadas. Sabemos lingüísticamente, y esto ya no es un tema ni de abogados ni de economistas, es más bien un tema de importar indicadores de documentación, sociología, psicología clínica, porque importa de cara a la comunicación, periodismo, indicadores objetivos construidos por otras áreas de conocimiento importadas a esta discusión. Sabemos que con esos indicadores objetivos la regulación española está cada vez peor redactada, es cada vez
peormente, si me dejan la palabra, entendible por los ciudadanos y las empresas. Y sabemos que si mejoráramos todo eso, sabemos estadísticamente, al menos si mejoráramos las telarañas, les hacíamos más fáciles, sabríamos estadísticamente que la congestión judicial caería. Y eso, por tanto, es un tema también que tratar. Ya no solo el sistema judicial en sí mismo, los ADRs, las tecnificaciones, también el debate de la regulación es un tema que es importante observarlo, cuidarlo y ser conscientes a nivel país sobre si estamos yendo en la dirección adecuada. Nada más, nada más. Y hay una última solución, que es tal vez la solución... ¿Qué palabra utilizar? La solución más... no es triste, ¿no? Es... más de largo plazo, más difícil de alcanzar. La de la melancolía, ¿no? La solución melancólica. Y es que posiblemente, por mucho que hagamos en justicia y en regulación, más bien en derecho escrito, en normativa, posiblemente la solución final de todo, aquella que reduce de verdad la conflictividad, que lleva a reducir el número de normas y a redactarlas mejor, pero sobre todo a reducir en general la conflictividad, es mejorar las instituciones sociales, la interrelación de los ciudadanos. Y eso solo se logra con eso que se llama capital social. Y el capital social se logra básicamente con más educación. Y es, por desgracia, la solución más difícil. Es la que lleva más tiempo y la que posiblemente no está en nuestras manos, pero bueno, hay que apuntarla siempre. Y muchísimas gracias por la atención. Buenas tardes a todos. Iba a decir que lo primero que tenía que decir es algunas reglas. Me han dicho que tengo que moderar el debate. Pues algunas reglas, ¿no? Sería lo primero. Pero no tengo reglas porque la verdad es que moderar a moderados pues no hace falta, ¿no? Y yo veo aquí a muchas caras conocidas y veo a otros que no conozco, pero que me los intuyo y veo que somos todo gente moderada en el sentido de gente educada, respetuosa, gente que somos capaces de convivir y que tenemos interés por encontrarnos, vengamos de donde vengamos, en procedencias personales, en ideas, en profesiones, que tenemos ganas de coincidir, encontrarnos y escuchar cosas interesantes que nos aporten. Por tanto, la regla va a ser muy sencilla. El que quiera hablar, toma el micrófono, pregunta, reflexiona, hace consideraciones, lo que nos venga bien. En segundo lugar, sí, como presidente de Ecociudadana, dar las gracias a todos por asistir en primer lugar y en segundo lugar a Institución Futuro, a Josécho y a Ana, que habéis impulsado este encuentro con Juan y al que nos habéis invitado y nos hemos sumado con muchísimo gusto. Nosotros tenemos menos años, cumplimos 10 el 6 de marzo en Ecociudadana. ¿Quiénes somos? Menos que Institución Futuro. ¿Quiénes somos? Es fácil, yo les voy a cansar. Pulsáis, entráis a través de cualquier buscador en la red y ahí nos encontráis. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión y nuestros valores están colgados. ¿Qué es lo que hacemos? Que hacemos dos cosas fundamentalmente: encuentros con gente que nos importa, que nos puede aportar, y luego tenemos un panel sociológico, es un informe sociológico que hacemos una vez al año, que lo presentamos en septiembre. Muchos de vosotros lo conocéis, muchos de vosotros sois informantes clave, es decir, personas que responden a ese cuestionario anual. Esas son las dos grandes cosas que hacemos. Bueno, estáis todos invitados a nuestros encuentros. La verdad es que los encuentros los enfocamos fundamentalmente a temas de naturaleza, digamos, de largo recorrido, temas de naturaleza estratégica, que tengan que ver con lo que llamaba Juan temas país, o que tengan que ver con temas de geopolítica, o que tengan que ver con cuestiones que afecten sin más a la persona, ¿no? Ya no hablo más de Ecociudadana.
pero estáis invitados siempre a los encuentros, que celebramos y al panel. El tema de hoy pues es uno de esos. Está en nuestro ADN, en el ADN de Ecociudadana. Es un tema que a nosotros nos importa mucho, hemos hablado muchísimas veces y por eso digo encantados de estar aquí esta tarde y de haber aceptado la invitación de Ecociudadana. Este es un tema de larguísimo alcance, ¿no? Todos los artículos de la Constitución española son importantes, todos, pero hay algunos que lo son un poco más. ¿Por qué? Pues porque están en el tuétano, ¿no? En lo sustancial. El artículo 1 es uno de ellos. Los 9 primeros son fundamentales. Yo voy a hablar del 1 y del 9. El 1 dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento, por este orden, la libertad, la justicia, en segundo lugar, la igualdad y el pluralismo político. El artículo 9 garantiza, y el punto 3 del artículo 9, creo recordar, dice que la Constitución garantiza la seguridad jurídica. Bien, estos son dos asuntos fundamentales para el buen funcionamiento en general de la vida del país. Desde luego, para el buen funcionamiento de la economía, básicos. La justicia, la buena justicia. Y no hay buena justicia si no hay buen sistema judicial. Y son los baluartes de la seguridad jurídica. Yo comparto plenamente todo lo que has puesto, Juan. Lo importante de su conferencia, a mi modo de ver, es que, por vez primera que yo conozco, has sido capaz de poner esto en datos, de parametrizarlo, de colocar datos negros sobre blanco. Y esto es muy importante. Y otras reflexiones para el debate. Yo no tengo nada más que decir y todo nuestro, vuestro. A levantar la mano y a preguntar. Javier, bueno, vamos a darle la palabra primero a María Jesús, que la levantó un poco. María Jesús Valdemoro. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Soy María Jesús, soy economista, soy profesora de inglés y soy parlamentaria foral. Entonces, lo que cuentas es una de las cuestiones en las que yo trabajo. De hecho, bueno, la parte de la justicia, la calidad de las instituciones es clave. Y has hablado del volumen que hay en justicia. Has hablado de la cantidad de normas regulatorias, pero creo que para hablar de la seguridad jurídica añadiría, no sé, para el debate, cuál es la objetividad o cuál es la calidad de las resoluciones judiciales. Y me explico. Yo el otro día estaba estudiando con mi hijo mayor la organización política en España, la separación de poderes, y llegamos al judicial. Y hablamos que uno de los tribunales importantes era el Constitucional. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque la Constitución es la ley básica, le decía a mi hijo. Y mamá, y al Tribunal Constitucional, ¿quién lo controla? Pues tienes razón, hijo mío. Porque es verdad que las resoluciones en la seguridad jurídica, en lo que un inversor, en lo que alguien considere serio a un país, para poder invertir, para poder vivir, no solo es el volumen, la cantidad de normas, sino cuál es la calidad de lo que se resuelve en ese país en las cuestiones fundamentales, como puede ser, por ejemplo, la Constitución. Claro, modelizar esto, dándole una vuelta aquí cuando te estaba escuchando, Juan, es complicado, pero no sé, votos particulares de determinadas resoluciones, modelizarlas, pero sí me parece que es un punto importante a añadir a esa evaluación de la seguridad jurídica y cómo se impacta, pues, en el crecimiento y en la evolución del país. No sé, gracias. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí, se oye. Es arriba. Hola. Sí. Igual está apagado de abajo. No, está encendido. Acércatelo. Hola.
¿Hola? ¿Sí? ¿Funciona? Bueno. María Jesús, muchas gracias. Es un debate muy importante. Tan importante que al menos hay que hablarlo o al menos comentarlo al principio del libro. Y es verdad que hay muchas maneras con las que medir la calidad, la eficacia, la buena imagen del sistema judicial. Y decía, y he mencionado solamente tres, ¿no? El tiempo de resolución, el costo, la predictibilidad. En la predictibilidad ya empezamos a tocar un poco la preocupación que has puesto encima de la mesa. Y hay un cuarto factor que no he tocado, adrede, digamos, porque es casi el más difícil de medir de todos, que es el de la independencia. Podemos llamarlo de muchas maneras, pero creo que todos nos entendemos en cuanto a la independencia. Hay sorpresas estadísticas también ahí. También. Si digo lo primero, es contundente a nivel internacional, ya analicemos países nórdicos, nos analicemos a nosotros mismos, analicemos otros países, que a pesar de que podamos considerar muy importante la independencia o la predictibilidad del sistema, en general el problema de arrastre de todos, al final, termina siempre por tocar la lentitud del sistema. Es un debate largo, pero usualmente al final el punto de cierre de todo es la lentitud. Y si la lentitud no la tienes bien agarrada, si tu país empieza a tener resoluciones, con perdón, pero al estilo Italia, en que empiezas a tener resoluciones en media de 6 años, el sistema judicial directamente es como no tenerlo. Empiezas a no tener justicia. Si es independiente, no es independiente, si es recto, no tienes justicia. El coste se te dispara como país. Empiezas a perder ese calor institucional de forma completa. Pero no rehuyo el debate. La independencia. Dentro de que pueda defender a nivel estadístico, a nivel académico, que lo más importante primero si tengo que resolver algo es la lentitud, pero ¿qué pasó con la independencia? Bueno, la falta de independencia nos lleva básicamente a una predictibilidad mala, y es el tema de decir, no, mi sistema judicial es muy predecible porque como puedo predecir en función de la ideología de los miembros del tribunal el tipo de resolución que van a emitir, entonces en ese caso pues es un sistema predecible, pero eso es una predictibilidad muy mala. ¿Qué nos dicen los datos? Atención al asunto. No yo, pero ha habido académicos que han estudiado, de nuevo estadísticamente, con este tipo de tecnología, con este tipo de modelización, si sería posible observar una cierta tendencia ideológica, un sesgo ideológico, esto no está en el libro, en las resoluciones del Supremo y en las resoluciones del Tribunal Constitucional. Y recuerdan que les decía, hay muchas sorpresas cuando se mira España con datos y resulta que no tenemos un sistema judicial tan malo. Bueno, pues resulta que cuando miramos las sentencias del Supremo y del Tribunal Constitucional, en el largo plazo, no digo el año pasado, no digo en el año 83, no, digo en los últimos 30 años, con muchos datos, grosso modo no es posible decir que estadísticamente el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional de España son órganos que sigan consignas políticas. No sale, no hay sesgo ideológico en medio. Pero, es decir, es muy probable que te encuentres, seas del partido que seas, con sorpresas en el Tribunal Constitucional que tú piensas que tienes controlado. Hablando en términos como de prensa, en términos de boletín de cafetería, por ejemplo, o en términos de debate muy informal. Dicho eso, lo único que se observa a nivel estadístico, estos como digo, no son modelos míos, son modelos publicados por otros autores. Lo único que se puede observar es, no se observan lealtades políticas en medias, pero a veces sí se observan lealtades personales. Eso es muy interesante. A veces no importa tanto el partido que te ha nombrado como la persona que estaba concretamente en el gobierno, por ejemplo. Pero bueno, es decir, en cierto punto creo que es más bien una buena noticia pensar que al menos a nivel estadístico en largo plazo las cosas resisten y que España tiene todavía grandes órganos, bueno, todavía o para siempre, no lo sé, pero grandes órganos que están respondiendo en media con sus problemas, pero están respondiendo todavía bien. Pero en resumen, sí, estoy totalmente de acuerdo, tenemos que tener un cuidado exquisito en que no se nos vaya la independencia del sistema, exquisito, y no digo más. Bien, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, felicitarte y agradecerte
agradecerte esta magnífica ponencia, que estoy con Aladino. Es la primera vez que oigo la metodología, las encuestas, las cifras, que realmente pues, no lo habíamos conocido en todo el sistema judicial. Yo antes comentaba, y además aquí estoy con Jesús, el tema principal, yo creo que hoy, la gran amenaza para el sistema judicial, para la previsibilidad de las resoluciones y para el Estado de Derecho, que es lo más importante. Antes te decía que en unas jornadas que hubo en Madrid sobre justicia y competitividad, uno de los factores importantes, era la independencia judicial. Hablábamos de países latinoamericanos, cuando exportábamos a Latinoamérica, y se miraba fundamentalmente esa seguridad jurídica que te da la independencia judicial de los poderes políticos. Claro, tú hablas de la historia, y la historia estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo he sido un defensor a ultranza de nuestro poder judicial. He creído y creo, obviamente, que los jueces son absolutamente independientes. Pero hoy, desde hace poco tiempo, creo que está amenazado nuestro sistema judicial, la independencia del sistema judicial. Y quizás porque no hemos previsto con antelación, por ejemplo, cómo se constituye el Tribunal Constitucional. Yo creo que estaba viciado desde el inicio. Pero ahora es cuando realmente notamos, y yo creo que todos no solamente los profesionales del derecho, sino yo creo que en general lo que estamos viendo es que está peligrando la independencia judicial. Y eso es lo único que te pregunto, si crees que es así o no. Muchas gracias por las palabras, también por la pregunta. No puedo contestar mucho más que la respuesta que ha dado María Jesús, porque bueno, en cierto sentido se entra en un debate de actualidad en el que realmente no tengo datos a futuro e intento siempre mantenerme en el debate a veces anestesiante y poco peligroso de los datos. Lo que puedo decir es efectivamente ese ingrediente de independencia es un ingrediente esencial que tenemos que saber cuidar y que efectivamente forma parte de las percepciones que tienen los ciudadanos y que llevan a pensar si un país tiene o no tiene justicia, sin duda. Podemos pensar que aunque tengamos soluciones judiciales rápidas, si estas son fiables, no tenemos nada que hacer. Doy una respuesta, en cambio me atrevo a dar una respuesta en cuanto a la situación de España en cuanto a su llamada previsibilidad o predictibilidad, para lo que sí tengo datos. Y la cuestión es que un medidor de nuestra previsibilidad o de nuestra predictibilidad en el sistema, una visión objetiva, sería pensar cuántas veces los ciudadanos no se fían a cierto punto de que la resolución que ha dado su juzgado sea estable, en el sentido en que si cabe que ellos esperan que la resolución sea tumbada por el órgano superior. Grosso modo, tengo una resolución judicial y yo creo que esto no es sólido, que esto puede haber tenido algún tipo de sesgo y que me lo va a tirar el juzgado de siguiente instancia o el tribunal de siguiente instancia y por tanto voy y litigo. Medir eso es muy interesante porque nos da una aproximación, como digo, de la previsibilidad de un país. Bueno, pues en España, en media, teniendo en cuenta también, y eso es importante, todos los casos en los que no es posible recurrir, porque hay casos en los que no es posible recurrir, en España se litigan en instancias superiores cerca de un 12-13% de todos los conflictos. En otras palabras, se invierte mucho dinero en recurrir los conflictos. Es un tema que hay que ver, hay que ver. En Portugal se recurren un 5%. Y en otros países menos. Pero claro, como siempre hay que ser justos, también hay otros países en los cuales se recurre todavía más. Entonces, bueno, en fin, es un tema que sin duda tenemos que tenerlo en la coctelera de datos y ponerle atención. Margarita, no veo muy bien, pero sí, he visto a Margarita por ahí.
Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Margarita y ya comienzo por decir que soy juez de Navarra. Y Juan, me ha encantado, la verdad, escucharte porque creo que ha sido interesantísimo. A mí me gustaría centrarme en cosas un poquito, tal vez, más técnicas de las que has dicho y hacerte algunas cuestiones. La primera es la relativa a la inversión en justicia y lo que se sabe o lo que tenemos respecto de la ratio de jueces en España en relación a la ratio de jueces, el número de jueces en Europa. En España son un poquito más de 11 jueces por 100.000 habitantes, mientras que en Europa es algo más de 18 jueces por 100.000 habitantes. Si esto entiendes que es una de las buenas inversiones en justicia que se debería hacer. Y has tocado muchos temas muy interesantes, pero me quedo con el final porque yo pertenezco al Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación. La verdad es que España tiene una ley desde el año 2012 en mediación civil y mercantil y Navarra cuenta con una ley de mediación desde marzo del 2023. La verdad es que Navarra tiene una legislación muy reciente de mediación. Sin embargo, soy la única juez de GEMME en Navarra y lo que más le cuesta al Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación es conseguir jueces que se hagan del Grupo Europeo, porque mediadores hay muchos, pero a los jueces nos cuesta infinitamente participar en esto. Y creo que es un reflejo también de lo que ocurre con la sociedad. Me parece que falta en las escuelas, en los estudios de Derecho y en otros relacionados con el Derecho también, estudios de técnicas de ADR y de otras maneras de solucionar conflictos. Y mi pregunta en este caso sería, Juan, si te parece que establecer un sistema de gestión de los conflictos dentro de la propia Administración de Justicia para que lo que llega a los tribunales no tenga solo como salida una sentencia, sino que se pueda gestionar, valorar el conflicto que entre para establecer diferentes mecanismos de solución, que los has citado, conciliación, mediación, justicia restaurativa en caso de penal, podría ser algo adecuado en tu opinión. Preguntaría muchas más cosas, pero creo que con esto es suficiente. Gracias. Pues muchísimas gracias, Margarita. Esto da para dos debates en sí mismos, ¿no? Las dos preguntas sobre la inversión, qué se puede hacer con la inversión, dónde invertir, o el tema de qué se puede hacer para potenciar mejor los sistemas alternativos, ADR, mediación, arbitraje, soluciones alternativas, a depender únicamente de la sentencia de un juez o de un órgano judicial en general. Primera cuestión sobre temas de inversión. Siempre es difícil comparar la figura del juez a nivel país. Hay que ser muy justos con este tema. Hay países que meten en las estadísticas jueces no profesionales, por eso digo no los jueces del nivel de formación que tienen los jueces españoles y los magistrados españoles, que son del nivel que tienen, es decir, máximo, y hay países que meten en las estadísticas juzgadores que no tienen la misma formación, la misma trayectoria y solidez de los jueces españoles. O introducen las estadísticas jueces parecidos a los de paz, que pueden tener formación jurídica o una formación tal vez más tenue, en fin, eso es un tema complicado. En cualquier caso, sí, respecto a muchas otras economías europeas, España tiene menos jueces per cápita y por tanto es un tema en el que hay que poner atención. Sin embargo, siendo justos siempre con datos, hay otros casos más candentes todavía que el de los jueces, y es el resto del personal al servicio de los órganos judiciales. Y les digo algo, por ejemplo. De todas las comparaciones posibles, España tiene muchísimos más funcionarios trabajando en el sistema judicial que el resto de países, por ejemplo. Tiene posiblemente unos poquitos menos de jueces, lo que sí tenemos es muchísimos más funcionarios que el resto de países. La otra figura comparable, que no es muy comparable porque muy pocos países la tienen, que es el letrado de Administración de Justicia, el secretario judicial. Hay muy pocos países que tienen la figura, pero entre aquellos países comparables, España tiene un poquito menos de letrados de Administración de Justicia que otros países.
En otras palabras, tenemos posiblemente unos poquitos menos de jueces, no es extremo, tenemos unos poquitos menos de letrados de administración de justicia cuando la figura existe, y si tenemos mucho más funcionario al servicio de los dos grupos que acabo de mencionar. Pues eso es un tema a ver, pero estos son estadísticas, no va contra nadie, son simplemente estadísticas de comparación. Lo que sí nos falta, diferencialmente en España, que podríamos invertir, es una figura que posiblemente sea, hasta cierto punto, una transformación de otros funcionarios que sí tenemos y que ha dado muy buen resultado en otros países, y es que de verdad el juez y los magistrados tengan, como ocurre, y de hecho comentábamos antes, ocurre en gabinetes técnicos tipo Supremo, que es funcionarios que de verdad hacen de verdad una asistencia letrada muy profunda a nivel jurídico. De otras palabras, el juez descansa mucho más en una asistencia jurídico-letrada a nivel de criterio, de búsqueda de criterios jurisprudenciales, de buena discusión académica, que ayuda sin duda a la calidad de las sentencias y tal vez a la preparación de sentencias o al parecido de las sentencias y a los buenos criterios de conjunto. En fin, son ideas. En general, si les digo, y tocaba un poco en la ponencia, que los datos no nos indican que España invierta poco, sino que es que invierte a veces en estructuras en las cuales pues, no rendimos igual que otros países. Uno de esos problemas es tal vez que no invertimos suficiente en tecnificación, pero eso es otro tema distinto. Hay otro tema distinto que no hemos tocado, que sería abrir un melón, que es el tema de la gestión. Si los jueces tienen suficiente poder dentro de sus órganos judiciales, y parece ser que la evidencia nos indica que en España no. Los jueces, por supuesto, faltaría más, dictan sentencia, pero no mandan suficiente dentro de sus órganos judiciales por la propia estructura de nuestra legalidad, de la propia estructura de lo que está diseñado como sistema. Es otro tema distinto, eso no cuesta dinero, eso cuesta reformar el sistema en sí mismo. Y otro tema muy distinto es el tema de los ADRs, los mecanismos alternativos, la resolución a través de mediación, arbitraje y conciliación. Sin duda, Margarita, es esencial que logremos tocar la tecla correcta para conseguir que los ciudadanos confíen en estos mecanismos. Y tenemos un problema cultural, que sabemos que los ciudadanos españoles confían solo en los jueces, lo cual es muy buena noticia en cierto sentido, pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que al final todos queremos que un juez o unos magistrados en un tribunal resuelvan el conflicto. No queremos que nos lo resuelva un mediador, un conciliador, un árbitro, no queremos eso, queremos que sea el juez, solo nos seamos el juez. Bueno, has mencionado una idea muy interesante, y sería muy interesante desarrollar, que es el tema de cómo poder dar esa pátina de fiabilidad cuando tengamos mecanismos ADR de mediación y arbitraje que no requieran el esfuerzo de hacer una sentencia, pero que estén de alguna manera residenciados con la ayuda del sistema judicial. Tal vez eso daría el empujoncito que nos falta para que la sociedad española confiara de verdad en los ADRs. Bueno, pues es un tema sin duda. Como digo, es un reto país intentar que se genere un ámbito de confianza para que no se recurra tanto al sistema judicial y que haya otras maneras de resolver los conflictos. Es un tema, como decía, cultural, tal vez haya que incentivar. La obligación es dudoso que vaya a funcionar, es decir, obligar a los ciudadanos simplemente a que tengan que pasar antes por una mediación, una conciliación, porque sí, pues posiblemente no vaya a ayudar, posiblemente no. Más. Pues si no hay más... Igual voy a preguntar una... Venga. Bueno, buenas tardes. Carlos Medrano, de Cociudadana y economista también. Yo voy a ir por la parte de la economía de la Unión Europea. No se ha tratado mucho ese tema, pero bueno, yo creo que es un tema interesante, que es que la Unión Europea pues, ha regulado la inteligencia artificial cuando apenas hay empresas de inteligencia artificial en Europa. Estamos hablando de que creo que Alemania tiene 100 empresas de inteligencia artificial frente a 1.300 en Estados Unidos. Y de primeras, a mí un ignorante en derecho, pero bueno, como economista digo, a ver, se ponen a regular un sector que todavía no se sabe dónde va a ir, es lo más innovador, y lo primero que se me ocurre a mí es decir, oye, ¿no estaremos poniendo aquí unas puertas que nos perjudiquen en un sector que no sabemos muy bien a dónde va,
pero que sí que va tanto que yo en febrero estreno, perdón que hable de mí, pero estreno una página web que se va a hacer con inteligencia artificial. O sea, que es que algo hay, ¿no? Una cosa. Entonces digo, oye, estamos poniendo demasiadas pegas porque además, también como ignorante en el derecho, digo, si hay alguien que incumple, si hay alguien que estafa, pues también está pues la parte jurídica, de si alguien estafa con la inteligencia artificial o estafa con cualquier otra cosa, pues siempre se podrá ir en contra de aquel que estafe, ¿no? Pensando yo. Entonces mi duda es si no se están volviendo locos los europeos, y había quien contaba, ya sabes que no, sentido del humor, con perdón, decía que había uno que le contaba, ¿no? En Estados Unidos o en San Francisco se diseña algo, en China se fabrica y en Europa se regula. Es un chiste muy malo que no tiene ninguna gracia. Porque al final, digo, no sé, habrá que dejar un poco que esto, vamos a ver dónde va, y lo dicho, si alguien estafa a alguien, efectivamente el cumplimiento de los contratos, como decía Douglas North, ¿no? Las instituciones son clave para el desarrollo económico. Esa es mi duda. Pues muchas gracias, Carlos. Es una duda que casi entra en un debate de la filosofía económica y filosofía jurídica. Un tema que casi entra de la filosofía jurídica y económica de todo este debate. Cuando tocaba este gráfico, por ejemplo, con el caso de España, en realidad lo que está denotando es que hemos entrado en una tendencia muy reguladora. Tal vez porque justificamos cualquier tipo de acción con normas y parece que demostramos que estamos haciendo cosas regulando. Y la gran pregunta, el gran debate es si no será demasiado, porque no hay evidencia histórica en ningún lugar del mundo, ni en ningún momento de la historia, en que no hay evidencia del desarrollo sin regulación. Es decir, no funciona, no hay posible complejidad económica sin que haya una mínima regulación que dé algunas guías de mercado, pero también sabemos que el exceso de regulación está impidiendo la entrada de empresas y está impidiendo el desarrollo de las empresas. ¿En qué punto estamos? Bueno, algunas evidencias nos indican que debido a estas circunstancias como las de España, estamos empezando a estar en el lado malo de la historia, en el lado de hiperregulación y por tanto en el impedimento de esas ideas frescas. Este debate de inteligencia artificial es sin duda el gran debate y tenemos el borde con el Reino Unido, que ya no es una Unión Europea, que tiene una perspectiva completamente distinta. Nosotros regulamos, ellos no quieren regular o regular mucho. No tengo una respuesta de futuro de lo que va a pasar, tengo la respuesta general de cuáles las sospechas y me quedo ahí, que dirás tú, qué poco valiente, pero bueno, me quedo en el mundo de los datos con este gráfico para España, en que parece ser que el ímpetu regulador es bastante amplio de Europa y por tanto, tal vez nos debiéramos ver unos cuantos años para ver qué pasa. Pero los datos que tenemos para España por ahora no pintan bien en general. Bueno, pues... Sí. Gracias. Bueno, soy Javier Lizalde de la Universidad Navarra. Me presento más para el resto porque Juan y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias por la ponencia y por venir, Juan. Y mira, hay dos preguntas relacionadas, porque la primera afirmación que has presentado en Douglas North, que eso, ¿no? El desarrollo económico que es consecuencia del funcionamiento judicial. Claro, yo pensando, me venía a la cabeza entonces que España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo, y digo, bueno, pues habrá mal funcionamiento judicial, ¿no? Luego has dicho que estamos en la media, pero probablemente porque igual el desarrollo económico ahí se mide más de otra manera, ¿no? A través del crecimiento del PIB o tal vez el PIB per cápita, no sé si eso lo puedes aclarar un poquito. Y la otra pregunta relacionada era, ya que me había dado la cabeza, el tema de la tasa de desempleo tan alta, una de las explicaciones que siempre se da es porque España tiene mucha economía sumergida, ¿no? Y quería aprovechar para preguntarte si esa elevada economía sumergida tiene algo que ver con el funcionamiento del sistema judicial o al menos haga alguna intuición al respecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier, y es un placer volver a verte. Tenemos sin duda amistades en Navarra ya de muchos años, eso es una cosa maravillosa. Claro, la afirmación de Douglas North hay que tomarla como hablaba Douglas North. Douglas North hablaba en términos de muy largo plazo. Claro, Douglas North
hace afirmaciones que indican tendencias de 200 años. Entonces, nos diría de nuevo esa idea de que en el muy largo plazo, al fin y al cabo en riqueza per cápita, que es lo que en el muy largo plazo te indica lo que es la productividad del país, todo ello depende de la seguridad jurídica, de su buena regulación, pero también de la ejecutividad de esa regulación. Entonces, bueno, en las circunstancias concretas de un mercado concreto pueden no coincidir exactamente con una alta afirmación de North, porque si no, al fin y al cabo, los economistas solamente nos deberíamos dedicar a hablar de justicia. Y no es el caso, ¿no? Tenemos que hablar de otras cosas, de infraestructuras, tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de todos los ingredientes que ponemos en la coctelera. Pero usualmente tú y yo sabemos que los modelos de crecimiento económico, cuando tratan y analizan la economía, hablan de muy poquitos años. Modelizamos qué tenemos que hacer en función de los datos de los últimos 10 años, de los últimos 15. Douglas North habla de 200 años. De ahí que me quede o nos podamos quedar con la afirmación genérica de que en el muy largo plazo lo más importante es tener un país fiable, y además sabemos que eso en el corto plazo se mezcla con la necesidad de hacer las cosas bien a nivel país, en infraestructuras, en tener